Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un video. Pablo de Tarso, conocido como San Pablo, es llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol. Pablo de Tarso significa pequeño. Su nombre es muy común entre los romanos, que designa especialmente al apóstol de los gentiles. Pablo nació en la ciudad de Tarso, de padres judíos de la tribu de Benjamín. El libro de los Hechos de los Apóstoles señala además otros 3 puntos respecto de Pablo, que fue educado en Jerusalén y fue instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel, y Pablo era fariseo. Que Pablo fuera fariseo es un dato que llegó a partir del pasaje autobiográfico de la epístola a los filipenses, que dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Un tema discutido en la investigación del Pablo histórico es su estado civil. En general, los investigadores suelen optar por 2 posiciones mayoritarias: que habría permanecido célibe toda su vida, sin que quede clara la razón precisa, que no sería necesariamente de índole religiosa, o que habría estado casado y luego habría enviudado. Pero lo que sí es cierto es que Pablo de Tarso fue enemigo del mensaje de Jesús y estuvo presente en la lapidación de Esteban. Esteban fue un diácono de la iglesia primigenia de Jerusalén y protomártir de los primeros mártires del cristianismo. En su juicio, Esteban dio un largo discurso criticando a las autoridades judías que le juzgaban. Fue condenado a la lapidación. Su martirio fue contemplado por Pablo de Tarso, como lo menciona la Biblia. Cuando Esteban daba su discurso, ellos se taparon los oídos y, dando fuertes gritos, se lanzaron contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, y Pablo de Tarso estuvo presente. Pablo en ese entonces era feliz viendo matar a los seguidores de Jesús, y lleno de un fanatismo firme contra los seguidores de Jesús, estaba dispuesto a llevarlos a todos a la muerte, como se menciona en Hechos. Mientras tanto, Pablo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel y luego matarlos. Pablo, no contento con actuar en Jerusalén, pidió llevar presos a los cristianos de origen judío, amenazándolos de muerte. Mientras tanto, Pablo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en Dios. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando Pablo ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Pablo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Pablo, ¿por qué me persigues?». Pablo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz le contestó: «Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo». «Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer». Los que viajaban con Pablo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Pablo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Después de esos 3 días sin ver, Ananías, cristiano de origen judío, recibió la orden divina de Dios para dirigirse a Pablo e imponerle las manos para que recobrara la vista, como lo menciona la Biblia de la siguiente manera: en Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien Dios se le presentó en una visión. Dios le dijo: «Levántate y vete a la calle llamada derecha,
y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Pablo. Él está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Dios, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén, a tu pueblo santo, y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero Dios le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí, a la gente de otras naciones y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Pablo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Pablo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Pablo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. De repente, hacia el año 35 después de Cristo, Pablo se convierte a Cristo. Pablo confesó su fe en el Señor Jesús, recobrando la vista y recibiendo el bautismo. Luego Pablo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿No es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Pablo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. A raíz de la conversión de Pablo de Tarso, los judíos de la ciudad decidieron matarlo, pero los discípulos le salvaron la vida a Pablo, bajándolo de noche por el muro dentro de una canasta. Después de esto, a Pablo de Tarso lo persiguieron y lo intentaron matar en varias ocasiones, pero siempre se salvaba. Era como si algo divino lo protegiera. Pablo hizo muchos viajes misioneros a partir del año 46. Hizo los 3 grandes viajes más importantes. Su primer viaje fue desde Atalía al puerto, a donde llegó desde Chipre hasta Derbe. El segundo viaje fue desde Tarso hasta Troade, y su tercer viaje más importante fue de Tarso hasta Éfeso. A raíz de la conversión de Pablo, empezó a anunciar el Evangelio en las sinagogas. Pero en el año 64, Nerón desencadenó una persecución contra los cristianos de la capital, que indudablemente tuvo efectos en diversas provincias. Y Pablo no se salvó de Nerón, pues fue apresado y condenado a muerte. Su profesión de fe cristiana era suficiente para que lo asesinaran. La tradición dice que Pablo, como ciudadano romano, fue decapitado en la vía de Ostia, aunque otras fuentes dicen que no se sabe cómo murió Pablo. Después de perseguir a los cristianos y luego de su conversión, Pablo fue fundador de comunidades cristianas, evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano. Pablo constituye una personalidad de primer orden del cristianismo primitivo y una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo. Todo lo que se sabe de su vida procede de las noticias fragmentarias que él mismo da en sus cartas respecto a su origen, de su conversión y obra misionera, y del libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles, donde figura como protagonista a partir del capítulo 13 hasta el final del mismo. Se encontraron 13 cartas que llevan en el encabezamiento el nombre de Pablo. De ellas, hay 7 que todos consideran auténticas del propio Pablo. Pablo sería un judío de profundas convicciones, estricto seguidor de la ley mosaica, que es el texto que contiene la ley y el patrimonio del pueblo judío. Es llamada Pentateuco en el cristianismo y constituye la base y el fundamento del judaísmo.